Cicerón afirmó que si tienes una biblioteca y un jardín, lo tienes todo. Mi relación con las bibliotecas siempre ha sido variopinta. Empecé con la biblioteca familiar, posteriormente mientras estudiaba en las universidades y más tarde, cuando me hice profesional de la literatura, fui a dar conferencias no solamente a la Biblioteca Nacional de Madrid, sino también en distintas bibliotecas regionales. Si hay algo que me impacta de la biblioteca es que en ella no solo construimos un mundo, sino que el mundo se nos muestra como un universo eterno. Mi casa es un libro en sí misma, un libro donde en cualquier lugar donde se posen los ojos se encuentra no uno, sino millones de libros, millares de libros, para no exagerar. Recuerdo que cuando hace 20 años me mudé a esta casa en la que vivo actualmente, había un cartel que decía que iban a construir justo debajo de mi casa una biblioteca pública. Aún hoy sigue siendo un lugar yermo, páramo, de modo que no puedo donar mis libros a esa biblioteca. Entrar en una biblioteca es como mantener una conversación que ha durado miles de siglos. De ahí mi afán por conocer la Biblioteca de Alejandría, que se construyó 3 siglos antes de Jesucristo, por la dinastía ptolomeica, y finalmente se destruyó entre distintas guerras de religiones e incendios en el siglo VII de nuestra era. Ahí se encontraba toda la sabiduría. También es importante decir que precisamente el rey Felipe II, donde yo presenté la novela El diario oculto de la princesa de Éboli, que fue encarcelada por él, construyó una magnífica biblioteca en el monasterio del Escorial, y qué duda cabe que la Biblioteca de Barcelona, Gabriel García Márquez, es considerada desde el 2023 la mejor biblioteca del mundo. Y sigamos con los libros, porque los libros nos sumergen en un mundo que es distinto al que pretendemos conocer. En ellos no existe ninguna necesidad, no son imprescindibles, no son como los libros que nos dan datos e información, sino que nos permiten no solamente conocer, sino descubrir. Y eso es lo que yo entiendo por literatura. El descubrimiento, a veces asombroso, del mundo. De hecho, José Emilio Pacheco, el mexicano, fue galardonado con el premio Cervantes, momento en el que tuve oportunidad de conocerlo. Escribió un libro que se llamaba precisamente El libro, y en él decía: lo compré hace 15 años, postergué su lectura para un momento que nunca llegó. Moriré sin haberlo leído. Y ahí, en esas páginas, se encontraba la clave y el misterio. Lo mejor de la lectura es que enseña el movimiento más allá de las verdades absolutas. Y nunca son dadas como una prescripción, sino como una forma de conocimiento de lo ajeno, de lo distinto, de lo diverso, y nos asombran y nos hacen creer y crecer. Lo cierto es que para mí la literatura es precisamente eso, no es un acto, no es un espectáculo, no es un acto comercial, sino que es algo mucho más profundo,
mucho más hondo. Entonces, hay una cosa que yo siempre me pregunto cuando vaticinan la muerte del libro tal y como lo conocemos, el libro en papel. Y yo lo reivindico por encima de cualquier otra cosa. Porque si hay algo que es importante, por supuesto, los libros digitales son importantes, se pueden, hacen esto y hacen lo otro, parece que es un anuncio de teletienda y se pueden, no tienen polvo, no acumulan polvo, no ocupan espacio y no pesan. Pero es el momento de decir que los libros para mí son otra cosa. Y para mí es un deleite, sin duda alguna, meterme en una bañera de espuma. Y yo creo que los libros digitales todavía no han hablado de ello. De modo que hay, entre otras versicolores razones, siempre reivindicaré la textura del papel, su olor, su tacto, irreproducible y singular, único. Ocupan los libros no solo mi casa, sino mi esencia.